Breve historia de la Iglesia, amigos. Los cuáqueros. Segunda parte. Conviene que veamos más acerca de los orígenes de la Iglesia evangélica, amigos. Como mencionamos en el primer video, el fundador, humanamente hablando, fue un siervo del Señor llamado Jorge Fox. Para esto tomaremos fragmentos del diario de Jorge Fox, para poder comprender mejor los orígenes de la Iglesia, amigos. Lo cual respaldaremos con la palabra de Dios. Leamos una porción de la historia de los cuáqueros. Para que todos puedan conocer los tratos espirituales que el Señor tuvo conmigo, y los varios ejercicios, pruebas y aflicciones a través de los cuales me hizo pasar con objeto de prepararme para la misión a que me había destinado, haciéndome así capaz de cumplirla y de admirar su infinita sabiduría y bondad, creo que será bien, antes de que proceda a la narración de mis andanzas al servicio de la verdad, mencionar brevemente cómo fue mi juventud y cómo empezó y continuó gradualmente en mí la obra del Señor, ya desde mi infancia. Nací en el mes llamado de julio de 1624, en Drayton-in-the-Clyle, Leicestershire. Mi padre, que era de oficio tejedor, se llamaba Cristóbal Fox. Hombre honesto que llevaba en sí la semilla de Dios y que era llamado por sus convecinos el justo Cristóbal. Mi madre, mujer de espíritu recto, se llamaba de soltera María Lago, de la familia de los Lagos y de casta, de mártires. Siendo yo todavía muy joven, era ya de una gravedad y firmeza de pensamiento y de espíritu poco usual en los niños. De manera que cuando veía a los hombres comportarse entre ellos de un modo ligero y depravado, gran disgusto sentía de ello en mi corazón y me decía interiormente: si jamás llegas a ser hombre, es seguro que no harás como ellos hacen ni serás depravado. Cuando llegué a los 11 años de edad, supe lo que era pureza y equidad, porque mientras niño me fue enseñado cómo debía de hacer para mantenerme en la senda de la virtud. El Señor me enseñó a ser fiel en todo y a comportarme fielmente, interiormente con Dios y exteriormente con el hombre, y a tomar el sí y el no de todas las cosas, porque el Señor me mostró que si bien las gentes del mundo llenan su boca de falsedades, variando continuamente sus palabras, yo debía de pronunciarme sí o no en todas las cosas, debiendo de ser mis palabras pocas, llenas de vida e inspiradas en la gracia. Tampoco debía yo de comer y beber sensualmente, sino solamente lo necesario para conservar la salud, usando para ello de las criaturas a su servicio, como de sirvientes en su debido lugar, para gloria de el que las ha creado. Las criaturas ocupan su lugar en su propio pacto, y habiendo sido yo criado en el pacto, como santificado por la palabra que fue en el principio y por la cual todo se sostiene, existiendo así la unidad en la creación. Mucho podríamos hablar de estas cosas, pero solo queremos dar un resumen de lo más relevante de la historia de la Iglesia, amigos. A Jorge Fox le calumniaron de brujo en varias ocasiones, esto porque no encontraban cómo poder cerrar su boca para que la verdad no se difundiera. En otras ocasiones le golpearon con palos hasta el punto de dejarlo inconsciente. Injustamente lo enviaron a prisión solo por no presentar juramento, de lo cual podemos ver un fragmento de esto en la historia. Leamos. A pesar de ello, endureciendo su corazón, hizo que, en presencia del jurado, me leyesen el juramento. Y cuando lo hubieron leído me preguntó si quería o no prestarlo. Entonces yo respondí: me habéis dado un libro, para que lo bese y jure sobre él. Y este libro, que me habéis dado para que besara, dice: besad al Hijo. Y el Hijo dice: no jurad. Como también lo dice el apóstol Santiago. Y ahora sucede que, por decir yo como dice el libro, me encarceláis. ¿Cómo será que no encarceléis también al libro por decir lo que dice? ¿Cómo es que tenéis al libro en libertad, el cual me advierte a no jurar, y me encarceláis a mí por hacer como el libro me manda? ¿Por qué no encarceláis al libro? Mientras así les hablaba, levantando en mi mano el libro abierto, por el lugar donde está escrito que Cristo prohíbe jurar, me lo arrebataron de la mano. Y dijo el juez: al libro no, pero vamos a encarcelar a Jorge Fox. Esto corrió por todo el país y se repetía, como refrán, que me habían dado, para que jurase sobre él, un libro en el cual se prohíbe jurar. Y que mientras la Biblia estaba en libertad, estaba yo encarcelado por hacer como la Biblia dice. Entre las posturas que los cuáqueros sostenían podemos ver las siguientes. Leamos un fragmento de la historia de los amigos. Al principio de las conversiones, cuando los amigos no se quitaban el sombrero ante nadie, ni trataban de vos a las gentes, sino de tú, ni usaban de reverencias y lisonjas cuando saludaban, ni adoptaban las modas y usos del mundo. De lo cual dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2. 15 al 17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creían que la revelación y comprensión de la palabra de Dios es por medio del Espíritu Santo. Leamos. Mas a medida que el hombre pasando por el Espíritu y poder de Dios llega a Cristo, que cumple las imágenes, símbolos, sombras, promesas y profecías que fueron de él, y es guiado por el Espíritu Santo a la verdad y sustancia de las Escrituras, reclinado en el que es el autor y fin de ellas. Entonces es cuando son leídas y comprendidas con provecho y gran deleite. De lo cual dice la palabra de Dios al respecto. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es por eso que los cuáqueros no creían en seminarios. Leamos otro fragmento de su historia. Otra vez, mientras andaba paseándome por el campo un primer día por la mañana, el Señor me reveló que haber estudiado en un seminario no era suficiente para que un hombre pudiera ser calificado de ministro de Cristo, ni le daba las aptitudes necesarias para ello. Esto me extrañó por ser contrario a la creencia general de la gente. Mas lo vi tan claro como el Señor me lo mostró, y sintiéndome satisfecho, admiré su bondad por haberme revelado aquella mañana semejante cosa. Este fue rudo golpe para el ministerio de Stephens. Ya que haber estudiado en un seminario no es suficiente para hacer apto a un hombre para ser ministro de Cristo. Pero mis parientes estaban muy disgustados de que yo no quisiera ir con ellos a oír al sacerdote, prefiriendo en cambio irme solo al campo con mi Biblia. Yo les pregunté. ¿No dijo el apóstol a los creyentes, la unción que habéis recibido de él, mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, pues la unción misma os enseña todas las cosas? Bien sabían que esto estaba en las Escrituras y que era cierto y, sin embargo, les afligía que no me dejara sujetar sobre este punto de ir con ellos a oír al sacerdote. Viendo que ser un verdadero creyente era otra cosa de como ellos lo veían, no era posible que pudiera unirme a ellos ni a los que de ellos disentían. Así fue que siendo extraño a todos, confiaba en todo en Jesucristo. Otra vez me fue revelado que el Señor, autor del mundo, no moraba en templos hechos por la mano del hombre. Al principio esto me pareció raro porque tantos sacerdotes como seglares acostumbran a calificar sus templos e iglesias de mansiones de temor, de lugares sagrados y de templos de Dios. Mas el Señor me mostró, de manera que yo lo viera claramente, que Él no mora en esos templos que el hombre manda construir y construye, sino en el corazón de los hombres. Y Esteban y el apóstol Pablo dan testimonio de que Él no ha morado en templos edificados por el hombre, ni aun siquiera en aquel que una vez mandó edificar, ya que Él mismo lo destruyó. Su pueblo es su templo y Él mora en su pueblo. Creían que la santidad debe ser parte de la vida de todo cristiano. Leamos otro fragmento de la historia. Pero por más que yo dijera, les era imposible oír hablar de pureza, y de victoria sobre el pecado y el diablo, porque decían que no podían aceptar que se pudiera ser libre de pecado a este lado de la sepultura. Y en vista de esto les pedí que se dejasen de charlar sobre las Escrituras, que eran las palabras de los hombres santos, mientras estaban abogando por lo que no era santo. Otra vez, vinieron unos sacerdotes que también empezaron a abogar por el pecado, y yo les pregunté si tenían esperanza, a lo que me contestaron sí. Pero que Dios nos libre de perder la esperanza. Entonces volví a preguntar, ¿qué esperanza es esa que vosotros tenéis? ¿Es Cristo en vosotros la esperanza de vuestra gloria? ¿Os purifica ello como Él es puro? Pero no quisieron ceder en lo de volver a ser puros en la tierra, y entonces les dije absteneos de hablar de las Escrituras, que son las palabras de los hombres santos, los cuales abogaron por la santidad en el corazón, en la vida y en la convivencia, aquí. Mas abogando vosotros por la impureza y el pecado, que es del diablo, ¿qué tenéis vosotros que ver con las palabras de los hombres santos? Para respaldar esto que declaró Jorge Fox. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y otra vez. Primera a Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios era difundida con claridad y en el poder del Espíritu Santo. Leamos otro fragmento. Entonces subí al castillo, a junta de los soldados que estaban tocando el tambor, llamando a la guarnición que se reuniera.
Les prediqué la verdad, encaminándolos a Jesucristo, que fuere su Maestro, y les hablé también de la magnitud de su espíritu en ellos, por el cual podían volver de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Les advertí que no debían usar de la violencia con ningún hombre, sino dar pruebas de una vida cristiana, diciéndoles que él, que sería su Maestro, los condenaría si le desobedecían. Luego los dejé no habiendo encontrado en ellos oposición alguna, excepto en los sargentos, que después también se convencieron. Llegó el día en que Jorge Fox llegó al final de su jornada, y partió a la presencia del Señor. La noticia se difundió por todos lados. Queremos terminar esta breve historia con una carta escrita por William Penn a la esposa de Jorge Fox. Leamos. Dedicó otra carta a los amigos en el ministerio, que se habían ido a América, y su última, fechada en Londres, el día 10 del 11º mes de 1690-91, la escribió para los amigos en Irlanda. Las escenas póstumas del peregrinaje de Jorge Fox en esta tierra, están escritas, de un modo inmejorable, en las cartas siguientes. Una escrita el día 13 del mes 11º, enero, de 1690-91, el día de su muerte. Y la otra, el día 16, el día de su entierro en el cementerio de los amigos cerca de Bunny Fields. Querida señora Fox, con el amado recuerdo de mi genuino amor en Jesucristo, soy yo el que tengo que hacerte saber nuevas, que en cierto modo podrían llamarse dolorosas, y son ellas, que tu querido esposo y mi muy querido y amado amigo, Jorge Fox, ha concluido su gloriosa misión, esta noche, a eso de una media hora después de las 9, conservando todos sus sentidos hasta el último suspiro. ¡Ay! Se ha marchado dejándonos bajo la tormenta que se cierne sobre nuestras cabezas, llenos, sí, de reconocimiento hacia él, mas sintiendo como un aviso de las penas que nos esperan. Hace una semana, el último cuarto día, estaba en la calle de Gracious, vivo y fuerte. Mas anteayer, el último primer día, se quejó, después de la reunión, de un ataque interno, y permaneció acostado, desde entonces, en casa de Enrique Goldney, donde nos dejó. Mi alma está profundamente afligida, por esta grande e inesperada pérdida.